¿qué tal? Me da mucho gusto poder estar nuevamente aquí contigo y poder compartir un mensaje más de la palabra de Dios. El tema que traigo hoy es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio, el mensaje escondido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que sin duda, si tú eres cristiano, creyente, religioso, ateo, y no comprendes el mensaje, la esencia, el corazón del Evangelio, estás perdido. Estás como oveja que no tiene pastor, no tienes dirección, no tiene sentido tu vida y es necesario que tú vengas para escuchar lo que está de Dios para tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este mensaje. Oro para que sea quitada toda interrupción, para que sea quitada toda artimaña del enemigo, pero oro para que tú seas el que ponga en mí la palabra, el reposo, que tú pongas en mí, Señor, el mensaje tal cual está escrito en la palabra y que todo aquel que nos escucha, que nos ve, pueda recibir la palabra y pueda ser convencido que tú eres Dios y que tú has enviado la palabra para salvación a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Todo comienza con Dios. Todo, absolutamente todo, comienza con Dios. Podemos pensar en el inicio del universo. Todo comienza con Dios. Podemos hablar del origen de la vida. Todo comienza con Dios. Podemos hablar del principio del tiempo, de la materia, del espacio, y todo comienza con Dios. Isaías 43:10, casi al término del versículo, dice, Dios hablando, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ojalá y lo escuches tú si eres testigo de Jehová. Jehová dijo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y de la misma manera, así como todo comienza con Dios, es necesario creer en Dios. Y si tú no crees, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero invitarte a que escuches la palabra, porque es la palabra la que va a producir fe en tu vida, fe para que tú creas en Dios. Déjame decirte que en el infierno no habrá ateos. Ahí todos, absolutamente todos van a creer. Pero el hecho aquí es que podamos conocer quién es este Dios. Y Dios se revela en su palabra, en la Biblia. Y así como te comentaba, todo comienza con Dios y todo comienza con conocer quién es este Dios. Quiero resumir simplemente esto para entrar en el tema. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es justo. Y para ello quiero entrar en materia a lo que es
en parte la justicia de Dios como uno de sus atributos. Quiero decirte que Dios no puede negarse a sí mismo. Él es bueno y siempre será bueno. Dios es justo y Él tiene que castigar la maldad sí o sí. Espero me explique. Él tiene que castigar la maldad porque Él es justo. La palabra justicia es una palabra que se ocupa en los tribunales, en los juzgados, y que tiene que ver cuando una persona es acusada de haber cometido un delito y al ser llevada ante un juez, el juez dictamina justicia o culpabilidad, condena o castigo, ¿sí? Castigo o inocente justificado, ¿sí? Perdónenme. Entonces, aquella persona a la que se le dice este es justificado es porque no hay pruebas, no hay delito alguno que perseguir, porque tal persona está limpia de haber transgredido o violado o quebrantado la ley. Proverbios 17, versículo 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Escúchalo bien. El que justifica al impío, el juez que le dice al violador, al asesino, a aquel que secuestró, que mató, etcétera, etcétera, y le dice: tú no te preocupes, tú no tienes de qué preocuparte, yo te voy a soltar, yo te voy a liberar. Y a lo mejor se deja sobornar, claro, pero él agarra y dice: él es inocente. Y la verdad es que qué coraje, qué injusticia, diríamos nosotros, ¿verdad? Y esto es abominación para Dios. Pero también el que condena al justo, aquel juez nuevamente, porque tiene la autoridad, y que llega una persona, un reo, que lo llevan porque supuestamente lo encontraron en un delito y le dicen que cometió tantos delitos, que es muy común aquí en México y yo creo que en todo el mundo, que a una persona inocente el juez agarre y le diga: él es culpable y merece tal castigo, tal vez la pena de muerte, tal vez 50 años de prisión o una cantidad que en su vida la va a poder pagar. Ambos son abominación delante de Dios. Ahora, hablando de esto, que tiene que ver con injusticias y que Dios lo que quiere es justicia, Él también dictaminaría una sentencia, un castigo para el violador, para el que asaltó un banco, para el que aventó a una anciana y a lo mejor se mató o se golpeó en la banqueta, en el filo de la banqueta y murió. Aquel que manejando borracho atropelló a un niño y le quitó la vida. Dios dictaminaría un castigo para tales personas.
Dios no iba a hacer algo injusto, sino Él iba a imponer, no, a imputar un castigo justo, porque Él es justo. Acompáñame de favor con tu Biblia al libro a los Romanos, capítulo 4. Estoy leyendo la versión Reina Valera, por si tienes alguna versión un poco distinta, no pasa nada. Aun si fuese la aversión de los testigos de Jehová, aún allí vas a encontrar estas verdades. Aunque obvio, no te recomiendo este libro, que no es Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y encontramos aquí esto: aquel que justifica al impío. Proverbios 17:15 dice que Dios abomina a aquel que justifica al impío. ¿Cómo es posible que Dios, el soberano del universo, el creador de los cielos y de la tierra, diga que Dios mismo abomina a aquel que justifica al impío, al que no tiene piedad, al que no tiene temor de Dios, al que odia la Biblia, al que odia todo lo que tiene que ver con Jesucristo? Y aquí en Romanos dice que aquel que cree en el que justifica al impío, al pecador, al transgresor, su fe le es contada por justicia. Wow. Pareciera contradecirse la Biblia totalmente, al igual que hay quienes odian la doctrina de la cruz, que acusan a Dios de ser injusto por salvar a los pecadores, por perdonar a las prostitutas, por perdonar al vagabundo, por darles vida eterna a todos aquellos que fueron secuestradores, marihuanos, golpeadores, que en algún tiempo fueron aborrecedores de Dios, que consultaban a el tarot, al zodiaco, personas homosexuales, lesbianas. Que Dios los perdone y les diga: vengan a mí y yo les voy a dar vida eterna. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios favorezca a los que no merecen favor alguno? Choca con nuestra mente, con ese chip que nos han metido desde pequeños acerca de que si tú te portas bien, si tú haces bien las cosas, irás al cielo. Pero aquellos que hacen lo malo, aquellos perversos, aquellos pecadores irán al infierno. Eso es lo que nos han enseñado. Y nos la pasamos hablando de nuestra bondad, de nuestras buenas obras, apegados a la idea de que debe de haber algo bueno en nosotros para merecer que Dios se ocupe de nuestras personas. Que si yo he hecho obras de caridad, que yo le he ayudado a los huérfanos, yo le llevo alimento a las personas de las calles, que si yo he construido un asilo,
que si yo le he dado ropa al indigente, etcétera, etcétera, etcétera. Nos la pasamos hablando de lo buena persona que soy o de lo buena persona que es mi vecino. Y hasta llegamos a decir, wow, esa persona es un pan de Dios que derechito se va a ir al cielo. Y qué tan equivocado, qué tan equivocada estás al pensar tal cosa. Porque la palabra de Dios dice que no hay bondad alguna en nosotros y todo lo contrario declara que nosotros tenemos un corazón perverso, un corazón malo. Quiero darte un pasaje, 2 pasajes, 3 pasajes para respaldar esta palabra. Quiero comenzar con Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice la palabra: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso dice Isaías 64, versículos 6 y 7. Hay otro pasaje en Jeremías, nada más que creo que se me perdió. No, aquí está. Es que no los subrayé, comúnmente los subrayo o los encierro para que los encuentre rápido. Pero dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Todo ser humano tiene corazón. Bueno, físicamente podríamos decirlo de tal forma, ¿verdad? Pero cuando aquí menciona la palabra corazón, tiene que ver con el alma, con los pensamientos, con la voluntad, con el intelecto, etc. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Y Romanos capítulo 3, un pasaje en verdad especial para cuando se comparte el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito en los Salmos, Salmo 14, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Me voy a saltar al verso 18, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No solamente el no creyente, sino a veces nosotros, los que creemos, vivimos como si Dios no nos viese, como si Dios estuviera durmiendo, como si Dios estuviera lejos y hacemos nuestra voluntad. Nos peleamos, nos gritamos, nos insultamos, nos maldecimos, andamos en fornicación,
andamos en adulterio. Y esto lo digo para ti, para mí, que somos creyentes en Cristo. De la misma manera, para los que están lejos, que no tienen la salvación, aquellos que están viviendo igualmente en pecados, en transgresión sobre transgresión, es necesario que atendamos lo que dice la palabra, porque la Escritura dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, en Romanos capítulo 1. Y dice la Escritura que al tener las personas sin Dios, las personas que viven en su voluntad, las personas que viven sin Dios, dicen que no hay Dios, número uno. Dicen que no te metas con mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión, yo sabré. Tal soberbia, dice la Escritura, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículos 29 al 32 del capítulo 1 de los Romanos dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo se complacen con ellos hacer esto, sino que también se gozan con quienes practican tales pecados, tales abominaciones, como algún día o algunos días lo hicieron los cananeos, que cometían incesto, que tenían relaciones con los animales, que tenían placeres con los niños, practicaban la homosexualidad en las calles, tenían relaciones sexuales como animales. Y por lo mismo, por toda esta perversión sexual, fueron exterminados. En la palabra de Dios no lo dice. Entonces dice la palabra: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si nosotros somos cristianos, pidámosle al Señor que ponga en nosotros ese temor, no miedo, ese temor de saber que Él nos está viendo y que es necesario que le bajemos al enojo, a la impaciencia, a la angustia, al temor, porque esto no proviene de Dios, es de la carne. Y miren, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y quiero hacer énfasis en este punto, que en un principio dije, Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí, escúchenlo bien, a ti
si eres unitarista, que crees que solo Jehová es Dios, y claro, nosotros también lo creemos. Deuteronomio 6:4 dice la palabra en hebreo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Cuando termina diciendo Echad, esa palabra uno se refiere a una unidad. No se refiere a uno como el número uno, sino se refiere a un número uno como es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán Echad, una sola carne. Es la misma cuando se usa la palabra Elohim. Bereshit bara Elohim en el libro de Génesis. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz. Elohim tiene que ver con una pluralidad. Y ahí vemos el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación. Podemos hablar más adelante de ese tema, pero está allí mismo esa parte trinitaria. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de tres manifestaciones de Dios. ¿Ok? Y es así como podemos entender que Isaías 43:11 dice, yo Jehová, lo recalca, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Lo entendemos? Bien. Hechos 4:12. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos en Nuevo Testamento. Un versículo antes dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Estamos hablando de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. Y también déjame leerte un pasaje más acerca de lo mismo. Dice la palabra en primera carta de Timoteo o a Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, solo uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Llegará el momento cuando tengamos un estudio acerca de la deidad o divinidad de Jesucristo, pero basta que entendamos con que el Antiguo Testamento dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y el Nuevo Testamento dice que no hay otro nombre aparte de Jesucristo en el cual tú y yo podamos ser salvos. Amén. La salvación de Dios debe ser cosa para los que no la merecen ni estén preparados para recibirla. Solo necesita ser justificado aquel que carezca de justicia propia, aquel mendigo, aquel
pordiosero que dice, soy un vil pecador que merezco el infierno. He hecho cosas detestables delante de Dios que en verdad yo mismo me impondría un castigo si yo fuera Dios. No es para aquel que se halaga a sí mismo y dice, yo he hecho cosas buenas, yo soy una excelente persona, mi esposo es una excelente persona, y lo justificamos y decimos y alardamos, o no recuerdo la palabra, perdón, pero hacemos tanto alarde de esto y aquello que hizo tal o cual persona. No nos damos cuenta que estamos haciendo o cometiendo un gran error. Porque Jesucristo no vino para llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores dados al arrepentimiento. Miren, hacer justo a alguien que ya es justo no es obra de Dios. Tal cosa es una insensatez. Justificar al impío, al pecador, es un milagro digno de Dios. Y solo Dios puede salvarte de Dios. Entiéndelo. No un simple hombre, no un simple mortal. Así me dijeras que un ángel iba a entregar su vida para salvar al mundo, ni un ángel puede. Por tal razón Jesús no es un ángel. Jesús es aquel mismo Dios que vino al mundo y se encarnó y tomó la forma de hombre como tú y como yo para ir a la cruz, para llevar el castigo de nuestros pecados. Si un médico tuviese un antídoto tan eficaz para el cáncer, para el SIDA, para la enfermedad más fea que pueda tener una persona, el ser humano, ¿a quién debería servir este médico? ¿A quién le va a servir tal antídoto? ¿No es a la persona enferma? ¿No es a aquel que se está muriendo? De la misma forma, Jesucristo vino para sanar, para salvar al pecador que está entregado a la muerte por causa del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, te incluye a ti y a mí, incluye al presidente, al papa, al cardenal, a la madre que tú quieras, al mejor santurrón que tú te imagines, dice la palabra, esto también incluye a María, a la madre de Jesús. Por cuanto todos pecaron, tiempo pasado, no quiere decir que si tú cometes hoy un pecado, tú eres pecador. No, tú ya naciste con el ADN de Adán. ¿Sí? Y por lo tanto, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, toda la raza humana, y por lo tanto estamos separados de la presencia de este Dios santo. Y la paga del pecado es la muerte, la separación total, la separación eterna con Dios. ¿Por qué razón? ¿Tú crees que Dios iba a abandonar
a su hijo por los pecados que él está cargando, para que tú simplemente digas, eso no importa, hacer tu vida, vivir tu vida, pecar a tu gusto, a tu manera, y tú piensas que si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, si Dios no perdonó a los cananeos, a Sodoma, a Gomorra, a todos aquellos que estuvieron en el tiempo de Noé, y Dios trajo juicio y no perdonó ni a su propio hijo, ¿tú crees que tú te vas a escapar del juicio de Dios? No, amigo. No es así. Pero aparte de todo esto que te acabo de mencionar, la justicia de Dios tiene que cumplirse sí o sí. Lo vuelvo a recalcar. Porque Dios no va a pasar por alto a aquel que quebrante la ley. Dice la palabra que, déjame leerte este pasaje, si no mal recuerdo está en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 dice 18:20. Bueno, también el 4. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma, la persona, tú eres un cuerpo, solamente eres un caparazón, pero ahí está tu alma y tu espíritu. El alma que pecare, recuerda que el alma es esa parte inmaterial del ser humano, en donde se encuentra la voluntad, el intelecto, las emociones, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra, no hay ni uno justo, inocente delante de Dios. Es decir, todos estamos muertos espiritualmente. Porque claro, tú me estás escuchando, pero estamos vivos, pero posiblemente estás viviendo, pero muerto espiritualmente. Ahora bien, te preguntarás, ¿y entonces cómo le hacemos? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de entender que si Dios es justo, Él me va a castigar? Dios tiene que satisfacer su necesidad de justicia. Es como si nosotros encontráramos a un hombre que está golpeando a un niño en el zócalo. Una persona adulta, un varón de 40 años que está golpeando a un niño de 5 años porque tiró su paleta, lo empieza a golpear. Imagínate que lo agarra de su cabeza y lo azota al piso con su cabecita y lo patea, lo patea, lo patea como si fuera una pelota y lo termina arrastrando como un trapo simplemente porque tiró su paleta. Tal persona trae al demonio adentro, pero eso no te causa dolor, no te causa un deseo de ¿qué onda con este tipo?
quisiéramos tal vez hasta ir y matarlo, ¿no? Esa es la verdad. Queremos que se haga justicia ante toda obra de injusticia que el hombre ha hecho. Pero tanto tú como esa o esas personas que han hecho lo malo, también nosotros lo hemos hecho. Tal vez esta persona mató a alguien, pero tal vez tú has mentido. Aquella persona tal vez abortó, pero tú has mantenido odio por alguien, has tenido amargura, falta de perdón hacia alguien. Y tanto un pecado, el pecado blanco, la mentira, una mentira blanca, como aquel asesino, ambos son pecados delante de Dios, y dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios tiene que castigar el pecado, punto. Ahora, ¿cómo puedo ser libre de ese castigo? Y no te lo digo para que sea por miedo, no, pero tampoco voy a predicarte un evangelio barato y te voy a decir, Dios te ama, recibe a Cristo en tu corazón y haz esta oración. No, no es así. Es necesario que comencemos de esta manera para que tú entiendas la razón y el corazón del evangelio. Supongamos que una persona tan generosa, viene contigo, que eres una persona que comúnmente solicita préstamos en un banco, pero en la actualidad no debes ni un peso, ¿sí? Estás tranquilo. Pero llega alguien contigo, una persona muy dadivosa, muy espléndida, y dice, vengo a decirte que te vengo a perdonar todas tus deudas. Vengo a decirte que ya no vas a tener ningún deudor, que etcétera, etcétera. Tú ya no vas a tener ninguna deuda, perdón. ¿Sí? Que todo el dinero que tú debes te es perdonado. Pero el punto es, ¿y de qué me vas a perdonar si no debo ni un quinto? De la misma manera, para que tú puedas recibir el perdón de Dios, tú tienes que reconocer que eres un pecador, tal vez en serio, y en serio. Eres un pecador y necesitas esta magnífica oportunidad, tal vez única en tu vida. Claro que es única la oferta de Dios. Me refiero a única en el sentido de que yo no sé si sea la última vez que tú escuches esto. Pero si lo escuchas ahorita, quiero decirte que no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y cree en aquel que prometió estas palabras, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo no murió por pecados imaginarios. Cristo murió por pecadores de verdad. Yo soy uno de ellos. Yo no sé tú, pero yo sí reconozco que yo he ofendido a Dios con actitudes, con pensamientos, con hechos. Y yo sé que yo merezco un castigo. Y yo no sé si tú te sientes justo por cosas buenas que hagas o realmente sabes que eres pecador delante de Dios y que lo necesitas en tu corazón. La ley es para los que se rodean de justicia propia para derribar su orgullo.
Pero el Evangelio es para los perdidos, para remover su desesperación. Ven a Jesús, es lo que te puedo decir. Ven a Jesús, y no porque tengas algo bueno para excusarte, sino ven a Dios porque Él es bueno, no porque tú lo seas. Y como te comentaba acerca de la ley, dice Romanos, perdón, sí, el libro a los Romanos, capítulo 3, con relación a la ley. Considerando o sabiendo que la ley, podemos pensar en los 10 mandamientos, podemos hablar acerca de no matarás, no codiciarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Todos somos pecadores. Y dice la Escritura, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si tú no supieras que la ley dice, no mentirás, no codiciarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. Si tú no supieses de la ley, simplemente vivirías en una anarquía total, defraudando tu propia alma, sintiéndote Dios para ti mismo, creyéndote superior a los demás, por cualquier razón que sea. Pero dice la palabra, así como en este libro de los Romanos, también en el libro a los Gálatas, en el capítulo 2 dice, sí, en el capítulo 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado, no es inocente delante de Dios por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Solamente por la fe de Jesucristo. Y en el 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú piensas que por tu buena carita, por tu buena caridad, si tú piensas que por ir de puerta en puerta predicando, que es algo loable, pero si tú no estás predicando esto, aparte de estar condenado tú al infierno, también te estás llevando a muchos y tu castigo será peor, aunque no creas en el infierno. Dice la Escritura, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú cometes un solo pecado, si tú violas un mandamiento de la palabra de Dios, simplemente eres transgresor culpable de toda.
de toda. Y dice la palabra algo que en verdad debería de llamarte la atención. Dice la palabra que si tú estás confiando en las obras de la ley, cualquier cosa buena que tú pienses hacer, y si tú estás dependiendo de tus buenas obras, dice la palabra que estás bajo maldición. Y la palabra maldición, a lo mejor no encontramos un significado tal cual debería de ser, pero la palabra dice, Jesucristo dijo que cuando lleguen ante Él, Él les dirá, malditos al fuego, al lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles. Pero dice, qué feo será que el Señor te diga, no te conozco, maldito al fuego eterno. En verdad, no dependas de las obras. No porque las obras sean malas, pero no confíes en ti. No confíes en que tus obras te van a poder dar un paso para llegar a Dios. No es así. No te engañes. No te engañes. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de nosotros, también es un regalo de Dios, no por obras. Escúchalo, mételo en tu mente y saca de tu mente la basura que te han enseñado, porque la palabra dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Olvídate de aquel que se gloría diciendo, he regalado Biblias, aquel que se gloría diciendo, haciendo alabanzas de todo lo bueno que hacen en su iglesia, en su asamblea, en donde quiera que estés. Solamente te digo esto, si tú piensas que son tus obras más que la obra de Cristo, estás perdido y vas a morir en tus pecados por haber creído tal mentira. Porque hay, ¿qué te puedo decir? 30, 40, 50 pasajes donde la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, el justo será salvo por la fe. No hay un pasaje que diga, el hombre será salvo por las obras. Te puedes confundir con algún pasaje por ahí, pero si tú no entiendes el contexto, te vas a perder. Y en verdad no sé qué tanto estimes tu vida, no solamente la tuya, sino la de tus hijos, o la de tu esposo, o de tu esposa, que si tú sigues confiando en ti, vas a la perdición. Solamente tienes que confiar en Jesucristo, en aquel que se encarnó y tomó tu lugar, el lugar del pecador, para poder hacer una transacción legal. Escúchalo, Él tomó tu lugar llevando tu pecado a la cruz y la justicia perfecta de Cristo fue imputada para ti. Y Dios satisfizo su justicia castigando a su propio Hijo en la cruz. Es lo que dice Isaías 53, que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo.
sujetándole a padecimiento, para que tú puedas ser salvo de la ira de Dios. En verdad ven a Cristo y no mires a Cristo como un simple ser humano más, como un iluminado, como un maestro, como un líder, como un gran profeta, como un ángel, como un Dios chiquito. Quita estos conceptos del hombre y del hombre, ¿cómo te lo puedo decir? Ese pensamiento satánico que está en contra de Cristo, porque Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es 100% hombre como tú y como yo, pero también es 100% divino. Pero en la parte física vino para que tú puedas entender que solamente a través de Él tú puedes ser salvo. Pero si tu terca voluntad de decir, Él no es Dios, Él es un ser creado, y toda la basura del infierno al decir tales cosas, déjame volvértelo a decir, irás al infierno. Y esto no es un juego. Tú no sabes si vas a despertar el día de mañana. Tú no sabes cuántos días te quedan de vida. Pero si hoy decides reconocer a Jesucristo como ese Dios que murió en tu lugar en esa cruz, tú serás salvo. Quiero terminar solamente con un pasaje. Espero que no se me corte el video. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, hablando acerca de Jesucristo en la revelación que le da a Juan. Dice 17 y 18, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús es el que habla. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Querido amigo, si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, entrega tus pecados a Cristo. Entrégale todos tus pecados y permite que Él tome tu deuda. Esa deuda que nadie, ni todos los seres humanos juntos, esos más de 6,000 millones de personas juntas, van a hacer como la persona de Cristo. Él vale más que todo, Él vale más que todos, y tu deuda es impagable, y solamente Dios puede pagar esa deuda, y Él la pagó en la cruz del Calvario. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, quiero invitarte a que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Creo que tu palabra es verdad y creo que mis pecados me han separado de ti, pero hoy decido creer con todo mi corazón que tú eres el mismo Dios y la vida eterna. Hoy yo creo que el Padre te levantó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Te invito a que entres en mi vida, a que tomes mi vida, que me perdones de todos mis pecados
que me limpies de toda mi maldad, creyendo, Señor, que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Tómame en tus manos, Jesús, cambia mi vida y hazme tu Hijo. Te ruego, Señor, que sea anotado mi nombre en el libro de la vida, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Shalom.